Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes conversión de unidades. En pantalla aparece el tiempo donde está el resumen del presente video y en la descripción pueden encontrar los distintos segmentos de esta presentación. Antes de hablar de la conversión de unidades, debemos recordar con las mediciones. Una medición es encontrar un número que muestra la cantidad de algo, como puede ser la longitud de una hoja, el volumen de una esfera, una masa como la de un vaso de agua o un tiempo en el que estemos interesados. Entonces el punto de la medición es asignar un número para una longitud, un volumen, una masa, un tiempo u otra medida en que estemos interesados. Las mediciones o las unidades de medición va a ser una cantidad estándar o se le llama estandarizada para expresar una cantidad física. Las cantidades físicas son como el tiempo, la longitud y la masa. Estas unidades son adoptadas ya sea por convención, es decir, que se han puesto de acuerdo las personas para usar dicha unidad de medición o por alguna ley. Cuando hablamos de la estandarización, significa que nosotros estamos ajustando a una determinada pauta o requisito, esto de manera sencilla, es decir, que se van a tomar valores base, por ejemplo, el valor que tiene un metro, el valor que tiene un segundo, para que esto esté estandarizado y todos podamos ocupar y estar seguros de que nuestra medición va a ser adecuada o correcta. Y aquí es donde podemos hablar de los sistemas de unidades, como el sistema de unidades internacional, el métrico o el sistema inglés. Los sistemas de unidades van a ser entonces este conjunto de unidades de medida que van a ser consistentes, normalizados y uniformes, que nos permite obtener conversiones de un sistema a otro. 7 son las unidades que nosotros destacamos en el sistema de medidas internacional, donde las cantidades que queremos medir son la temperatura, la distancia, la corriente eléctrica, el tiempo, la cantidad de sustancia, la masa y o la intensidad de la luz, o también podemos mezclar estas cantidades. El nombre para la temperatura tenemos a los Kelvin, para la distancia los metros, para la corriente eléctrica los amperios, para el tiempo los segundos, para la cantidad de sustancia los moles, para la masa el kilogramo y para la intensidad de la luz la candela. El símbolo del Kelvin es la letra K mayúscula, el símbolo del metro es una M minúscula, para el amperio usamos la A mayúscula, para los segundos la S minúscula, para los moles se ocupa la palabra mol, para el kilogramo usamos kg y para la candela cd. Entonces estamos usando estas mediciones porque estamos interesados en tener una medida de algo en particular. Y ya que tenemos esta medida, podemos convertirla en otras unidades. Al hablar de conversión de unidades, queremos expresar la misma propiedad, ya sea una longitud, una masa, un tiempo, con una unidad de medida distinta. Por ejemplo, podemos pasar de los minutos a las horas o los minutos a los segundos. Minutos y segundos son unidades de medida de tiempo, pero uno va a medir un tiempo más largo que el otro. O podemos tener distancias, como podemos convertir de metros a kilómetros o de kilómetros a millas o millas a metros. Y para que podamos convertir una unidad en otra unidad, requerimos de un factor de conversión. Entonces en la conversión de unidades queremos pasar de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, el metro es una unidad de longitud y queremos pasarla a kilómetros, que también es una unidad de longitud. Kilogramo es una unidad que mide masa y pasamos a gramos, que también miden masa. O en el tiempo con los segundos podemos pasar a minutos o a horas o a días, y también podemos convertir de minutos a horas o de horas a días. Entonces en la conversión de unidades iniciamos con una unidad y vamos a pasar a otra unidad. En el caso de los factores de conversión, van a ser estas expresiones numéricas que nos permiten cambiar de una unidad a otra, y para ello vamos a multiplicar o a dividir dependiendo de la conversión. Es esencial que al hacer estas conversiones el factor sea el adecuado, es decir, que tenga la equivalencia correcta. Por ejemplo, la equivalencia correcta de un metro a kilómetros es que un metro es 0.001 kilómetros. Si nosotros tenemos un kilogramo, la conversión, el factor de conversión correcto es que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y en el caso de un segundo,
sabemos que un segundo es la 60ª parte de un minuto, es decir, 1 entre 60 de un minuto. Entonces, importante recordar que el factor de conversión tiene que ser el correcto para que nuestra conversión de unidades sea adecuada. Una de las maneras más sencillas para hacer la conversión de unidades es usar la regla de 3. La regla de 3 necesitamos 3 datos solamente, 2 magnitudes relacionadas que van a ser proporcionales entre sí y una tercera magnitud. Esto quiere decir que si yo tengo una magnitud A que quiero transformar a B, sería mi factor de conversión, mientras que A' y B' se está refiriendo a lo que yo deseo convertir. B' sería lo que yo tendría desconocido. Entonces, en la regla de 3 lo que voy a hacer es multiplicar A' por B y después dividirlo entre A. Esto podemos verlo ya usando nuestros factores de conversión, que A sería 1 kilómetro y B sería 1000 metros, que este sería nuestro factor de conversión. Abajo A' sería lo que yo quiero convertir, por ejemplo 0.5 kilómetros, y B' en esta ocasión es una cantidad en metros, una magnitud en metros que desconozco. Entonces abajo está lo que necesito convertir. Al hacer las operaciones donde tengo que B' es igual a A' por B entre A, sustituyo los valores. A' aquí es 0.5 kilómetros, que multiplico por B, que B tiene el valor de 1000 metros, y todo lo divido entre A, donde A aquí es 1 kilómetro. Al multiplicar 0.5 por 1000 y dividirlo entre 1, me queda 500. ¿Qué unidades quedan al final? En este caso, metros. Hay kilómetros en la parte de arriba y kilómetros en la parte de abajo, por lo que yo puedo cancelarlos. Entonces la unidad que yo tengo al final son metros. Por lo tanto puedo concluir que 0.5 kilómetros equivale a tener 500 metros. La regla de 3 es una forma bastante práctica y rápida para convertir de una unidad a otra, como vimos en este caso, pasar de los kilómetros a los metros. Pero también pude haber hecho la operación inversa, pasar de metros a kilómetros. Solo tengo que ser cuidadoso que mi factor de conversión esté acomodado correctamente. Una desventaja quizás que tienen las reglas de 3 es que si yo tengo que convertir, por ejemplo, metros a segundos, y esto lo tengo que llevar a kilómetros por hora, primero tendría que pasar con una regla de 3 de metros a kilómetros y luego con otra regla de 3 de segundos a horas. Para sortear este inconveniente, puedo usar las cajas de conversión. Las cajas de conversión, o las he llamado aquí fracciones de conversión, es una manera en que yo puedo también acomodar mis datos para obtener las conversiones de unidades. Si regresamos a nuestra idea de transformar 0.5 kilómetros a metros, ahora usemos la caja de conversión. Pueden observar que ahora 1 kilómetro y 1000 metros están acomodados como una fracción, de tal manera que los kilómetros quedan abajo y los metros arriba. Si yo hago la multiplicación 0.5 por 1000 entre 1, entonces tengo 500 metros, que es a lo que yo había llegado anteriormente. Ahora el factor de conversión está acomodado como una fracción, pero el factor de conversión sigue siendo el mismo. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Cómo tengo que acomodar mis datos si estoy usando las cajas de conversión? Lo que yo desee convertir es el primer valor que va a aparecer y luego en una fracción que va a estar dentro de esta caja pongo el factor de conversión. En la parte de arriba quedarán las unidades que quiero, que en este caso son metros, y las unidades de abajo son las que yo quiero convertir, que son los kilómetros. Aquí solo hay que ser cuidadoso en decir que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Kilómetro está arriba y kilómetro está abajo, por lo que yo puedo anular esas unidades. Entonces en nuestra caja de conversión situamos en la parte de arriba la unidad que queremos y en la parte de abajo la que vamos a convertir. Esto lo hago para que el kilómetro que está arriba y el kilómetro que está abajo se cancelen entre sí para que yo solo me quede con los metros. Las cajas de conversión son sumamente útiles cuando tenemos unidades derivadas o necesitamos hacer varias conversiones. Aquí matemáticamente solo recordemos, lo que esté arriba, el 0.5 multiplica el 1000 y luego lo que esté abajo es entre lo que lo divido. Entonces lo que hago es
0.5 por 1000 entre 1, y esto ya me da el valor de 500 metros. Supongamos que necesitamos convertir 3000 metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces aquí lo que yo necesito es convertir de metro a kilómetro y de segundo a hora. Entonces ahora tengo dos factores de conversión. Un metro es igual a una milésima de kilómetro, 1 entre 1000 kilómetros, y un segundo es igual a 1 entre 3600 de una hora. Por lo que al estar acomodando estos valores en las cajas de conversión, yo sé que un kilómetro son 1000 metros, entonces el kilómetro queda arriba y el metro queda abajo. Un kilómetro son 1000 metros, por eso es que tenemos esta fracción acomodada así en la caja de conversión. Y yo sé que en una hora hay 3600 segundos. 3600 segundos está en la parte de arriba y una hora abajo. Esto lo estoy haciendo de esta manera para que al final solo me queden kilómetros por hora. El metro está arriba y hay un metro en una caja de conversión abajo, se cancelan esas unidades. El segundo inicia abajo y luego tengo un segundo en una caja de conversión arriba y se cancela. Al final las únicas unidades que quedan son kilómetros por hora, que son las que yo necesitaba. Entonces para realizar la operación matemática voy a tener un kilómetro por 3600 y luego voy a dividir entre 1000 y esto me da un valor de 10.800 con unidades kilómetros por hora. Entonces 3000 metros por segundo equivale a 10.800 kilómetros por hora. Entonces este objeto está viajando bastante rápido. Algo que podemos notar en esta parte es que puede llegar a ser cansado o incluso poco práctico tener tantos ceros o tener cantidades muy grandes que estarían quizás en millones o quizás muy pequeñas como serían 0.0005. Entonces aquí es donde nosotros podemos usar las potencias de 10 que nos estamos refiriendo al decir potencias de 10 a multiplicar y o dividir por múltiplos de 10. Entonces si queremos usar múltiplos de 10 aparece el tema de los prefijos de la escala métrica, donde si nos movemos hacia la izquierda, donde tenemos 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 9 y 10 elevado a la 12, las unidades se van haciendo cada vez más grandes. Y si nosotros nos movemos a la derecha, tendríamos que vamos hacia unidades más pequeñas, como lo deci, centi, mili, micro, nano y pico, donde mili tenemos 10 elevado a la menos 3, micro 10 elevado a la menos 6 y nano 10 elevado a la menos 9. Entonces por eso es frecuente encontrar en este tema las tablas con la escala métrica, donde los prefijos son las palabras que van antes de nuestra unidad. Por ejemplo, kilo, gramo, la palabra kilo es el prefijo. Y ya si yo sé que es kilo, el kilo me está diciendo que estoy multiplicando por 1000. Y si esto lo veo en potencias de 10, es como decir que es 10 a la 3. Si yo tuviera megakilos, entonces yo tendría una equivalencia de 1.000.000. Multiplico a los gramos por 1.000.000. Entonces un megakilo tendría 1.000.000 de gramos o 10 a la 6 gramos. El factor está escrito en las potencias de 10, 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 9, o si estoy bajando 10 elevado a la menos 1, 10 elevado a la menos 2, 10 elevado a la menos 3, que será por lo que yo puedo multiplicar. Si yo tengo 10 a la menos 1, es equivalente a decir que voy a multiplicar por 0.1. Si yo tengo 10 a la menos 2, equivale a decir que yo estoy multiplicando por 0.01. Si yo tengo, por ejemplo, 3 megapascales y ocupo esta tabla, mega me está indicando que hay un factor de 10 a la 6 o que hay 1.000.000. Adelante puedo ver que está PA y esta es una unidad de presión que se llama pascal. Entonces estoy hablando de una unidad que tiene millones de pascales. ¿Cuántos millones de pascales? 3 millones, porque el número 3 es la magnitud, la cantidad de lo que estoy midiendo. Entonces esto lo puedo escribir de dos formas, como 3 millones de pascales o como 3 por 10 a la 6, 10 a la 6 es el factor por el que estoy multiplicando de estos pascales. Entonces la utilidad de estas tablas y de los prefijos es para que yo pueda hacer más práctico el manejo de números muy grandes o números muy pequeños. Recordando nuestros ejemplos del kilómetro, entonces decimos kilo, estamos hablando de 1000 o de un factor de 10 a la 3. Entonces un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros o 1000 metros.
Si convertimos otra vez de 15.6 kilómetros a metros, puedo tener el factor de conversión como ya habíamos visto con el número 1000 arriba y el kilómetro abajo, de tal manera que al final tengo 15.600 metros, o puedo ocupar el factor de 10 a la 3, 15.6 kilómetros, arriba tengo 10 a la 3 metros, que esto es igual a los 1000 metros y me va a dar el mismo resultado, 15.600 metros. Entonces 15.6 kilómetros son 15.600 metros. Puedo ocupar ya sea la equivalencia o puedo ocupar el factor. Por lo tanto, si usamos la equivalencia o el factor como acabo de mencionar, con base en nuestros múltiplos de 10 usando nuestras tablas, llegamos al mismo resultado. Por lo que podemos tener confianza de que usemos el factor o la equivalencia, llegaremos al mismo resultado. ¿Qué pasa si debemos convertir unidades del sistema inglés? Pues vamos a tener la misma estrategia, solo necesitamos el factor correcto de conversión. Si queremos pasar, por ejemplo, de pulgadas a pies, donde las pulgadas se abrevian como IN y los pies como FT, pues solamente necesitamos cuánto equivale uno en el otro. Sabemos que 12 pulgadas es igual a un pie, entonces si yo voy a convertir 10 pulgadas, abajo pongo 12 pulgadas y arriba un pie. Un pie tiene 12 pulgadas y solo los estamos acomodando así para que tengamos la operación correcta. Entonces multiplico 10 por 1 y lo divido entre 12 y obtengo que 10 pulgadas son 0.83 pies. Y del mismo modo, si pasáramos del sistema inglés al sistema métrico, solo necesitamos los factores correctos de conversión. Si yo quiero pasar de galones a litros, yo sé que un galón tiene 3.79 litros. Y si me piden convertir de 7 galones a litros, entonces yo digo 7 galones multiplicado por 3.79 litros dividido entre un galón me va a dar los litros que hay en 7 galones. Y entonces encontraría que son 26.5 litros. Por lo tanto, si yo conozco los factores de conversión correctos, podemos transformar nuestras mediciones a las unidades que nosotros deseemos, que queramos. Así sean del sistema métrico y pasemos al sistema inglés, o de sistema métrico a sistema métrico, o de sistema inglés al sistema inglés. A manera de resumen, entonces en la conversión de unidades estoy pasando de una unidad de medida a otra unidad de medida, y para lograr esto existen factores de conversión, donde los factores de conversión son estas relaciones matemáticas que existen para que yo pueda hacer esa conversión. Por ejemplo, un kilómetro es igual a 1000 metros, ese es un factor de conversión. Podemos aplicar la regla de 3, donde solo necesitamos 3 datos, el factor de conversión y lo que yo quiero convertir. El factor de conversión, por ejemplo, sería un kilómetro y este kilómetro es igual a 1000 metros. Y si yo quiero convertir 0.5 kilómetros, es lo que yo necesito convertir a metros. Para hacerlo voy a multiplicar 0.5 kilómetros por 1000 metros y lo divido entre un kilómetro y esto me daría la cantidad de metros que hay en medio kilómetro, que en este caso la respuesta serían 500 metros. Si yo uso las fracciones de conversión o cajas de conversión, lo que yo deseo convertir es el primer valor y yo solo acomodo el factor de conversión como una fracción de esta manera. Pongo en la parte de arriba la unidad que queremos y debajo está la unidad que vamos a convertir. En un kilómetro hay 1000 metros, un kilómetro va abajo y 1000 metros va arriba. De tal manera que al multiplicar 0.5 kilómetros por 1000 metros y dividirlo entre un kilómetro, las únicas unidades que tengo al final son los metros. Siempre recordando que el factor de conversión debe ser el adecuado para hacer y obtener el valor correcto. Entonces la clave para convertir unidades está en usar el factor de conversión correcto. Esto sería todo para la parte de conversión de unidades. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.